Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este webinar de los jóvenes profesionales del agua de la International Water Association, capítulo México. Este webinar, el del mes de julio, lo titulamos Tecnologías disruptivas para la seguridad hídrica. Lo va a impartir la maestra en Ingeniería Elizabeth Cervantes. En un momento más, mi compañera Ángeles Baltasar va a dar su semblanza. Les presento a Ángeles Baltasar. Ella es una compañera, nos está ahorita colaborando con nosotros para el webinar. Ángeles es estudiante de doctorado en Ingeniería Hidráulica en la UNAM. Y bueno, a nombre del Consejo Directivo de los John Water Professional México, les damos la más cordial bienvenida. Y antes de empezar, antes de entrar en materia, nos gustaría, para aquellos que no están familiarizados con qué es el capítulo mexicano de los John Water Professional, me gustaría presentarles qué es John Water México, capítulo México. Bueno, somos una red formada por jóvenes profesionales en múltiples disciplinas que tienen fines y preocupaciones comunes en torno al manejo integral de los recursos hídricos. Dentro del capítulo mexicano de los John Water Professional, pues tenemos ingenieros ambientales, tenemos ingenieros químicos, biólogos, personas que están enfocadas a temas sociales, ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, todas aquellas profesiones que están relacionadas con los temas hídricos. Tenemos economistas, tenemos una diversidad de profesiones que colaboran con nosotros en el capítulo mexicano de los John Water Professional México. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, buscamos el empoderamiento de los jóvenes profesionales del agua para contribuir al manejo sustentable del sector hídrico, conectándolos y proveyéndoles oportunidades de desarrollo profesional, compromiso y reconocimiento. Ya desde el 2019 hemos estado promocionando los webinars. El primer webinar que realizamos ya bajo esta plataforma fue, si no mal recuerdo, en octubre de 2019. Y a partir de ahí hemos estado realizando casi un webinar por mes. De nuestros eventos principales, pues es el John Water Professional Conference. El último que se realizó fue el del 2017 en Morelia. Actualmente estamos evaluando la nueva sede para el congreso que se va a realizar próximamente, del cual les vamos a estar dando más detalles por si están interesados en participar, para meter algún artículo, para dar alguna ponencia, para presentar algún cartel técnico. El webinar del día de hoy, Tecnologías disruptivas para la seguridad hídrica, lo va a impartir la maestra en Ingeniería, Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes, estudiante de doctorado. Nos va a estar acompañando la maestra en Ingeniería también, Ángeles Baltasar Lázaro. No sé si nos puedas apoyar, Angie, con la semblanza de Elizabeth. Claro que sí. Muchas gracias, Rabindranath. Bueno, voy a presentar la semblanza de la maestra Elizabeth Cervantes Jaimes. Actualmente es candidata a doctora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, maestra en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México e ingeniera civil egresada de la Universidad La Salle Cuernavaca. Fue asesora del director general en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, de 2015 a 2018, y docente en el posgrado de Ingeniería UNAM, Campus Morelos, de 2016 a 2019. De 2011 a 2015 laboró en la Comisión Nacional del Agua en el organismo de Cuenca Frontera Sur, a partir de 2013 como jefa de proyecto de hidrología operativa en el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez. Es miembro de la Red Iberoamericana para el Monitoreo y Pronóstico de Fenómenos Hidrometeorológicos del Colegio de Ingenieros Civiles de México y primer secretaria del 10º Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Regional Morelos.
Sus líneas de investigación son operación de embalses, fenómenos hidrometeorológicos y tecnologías en el manejo del agua. Es autora de diversos artículos y capítulos sobre temas como riesgo de inundaciones, tecnologías en el manejo del agua, resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos y seguridad hídrica. Bien, muchas gracias, Angie. Pues bienvenida, maestra Elizabeth Cervantes. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a impartir este webinar. Por demás, un tema muy interesante. Vamos a ver ahora sí que las últimas tecnologías que se están usando en el sector hídrico para resolver esos problemas que tenemos en el sector, ver cómo los podemos implementar y ahora sí que nos va a tocar discernir pues cuál tecnología desde nuestro campo de acción pues podríamos implementar para darle solución a los problemas o a las situaciones, a los retos que se tienen en el sector. Cuando hablamos de innovación, se parten de dos conceptos. Una, aquella innovación que es complementaria, en donde casi el 90%, 98% de la innovación se concentra en ese grupo de innovar para complementar algo ya existente. Y el resto es innovación disruptiva, eso que rompe la forma de hacer las cosas o como tradicionalmente se hacen. Y el tema del día de hoy va a estar enfocado en esa parte, en esa innovación de manera disruptiva que rompe las formas tradicionales de cómo se hacen las cosas. Y en este caso sería la forma en cómo trabajamos o cómo implementamos en el sector hídrico. Pues sin más, bienvenida Elizabeth, muchas gracias y adelante con tu presentación. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Le agradezco a John Water por la invitación. Voy a tratar de ser breve y bueno, gracias por la presentación. Viene muy oportuna la aclaración que hace el maestro Rabindranath. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte de disruptivo. Vamos a empezar por ver algunas de ese concepto, por ejemplo. Y nada más les pediría que me confirmen si están viendo mi presentación. Ya debe verse la portada. Sí, ya se ve. Gracias. Vamos a empezar. Este es el contenido de lo que vamos a ver hoy. Va a ser breve, va a ser muy concreto. Les aclaro, hay pues algunos conceptos que va a quedar fuera esta vez. No vamos a verlos en profundidad, pero voy a tratar de retomarlos. Algunos se van a sentir más identificados con ciertos conceptos por el subsector en el que se encuentran. Vamos a ver la tecnología disruptiva, la seguridad hídrica, la industria 4.0 en general, la industria ya 4.0, pero con sus implicaciones y potenciales para el sector agua, los enfoques para el uso, aprovechamiento, cómo nos está ayudando y cómo abordamos. Cerramos con conclusiones y recomendaciones. Bueno, lo primero es aclarar que cuando hablamos de disruptivo, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de seguridad hídrica, ¿a qué nos referimos? En cuanto a innovación disruptiva, bueno, es algo que rompe, como mencionaba el maestro Rabindranath, que va a cambiar la forma en que se hacen tradicionalmente ciertas cosas. Muchas veces lo vamos a encontrar explicado o ejemplificado con modelos de negocio. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio así? Bueno, causamos desorden, que no se oye tan bonito, pero es una de las consecuencias. Produce una interrupción, una ruptura en la secuencia, reconfigura radicalmente un campo, tal vez que sea la más apropiada para nosotros. Esta es una pequeña historia, es sobre cómo nació una empresa que probablemente muchos de ustedes ya hayan utilizado, Airbnb, y todo inició con un correo y con una idea entre dos amigos que, bueno, pensaban en cómo ganar un poco de dinero extra para poder con la renta, ¿no? Porque la renta de un departamento en esa región anda por ahí de los 30,000 pesos. Entonces, lo que necesitaban era un ingreso pequeño. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que 12 años después, esto ya llegó a billones, a miles de millones, ¿no? En valor en el mercado, o en ingresos también. Ahora, otro ejemplo que nos vamos a encontrar cuando buscamos disruptivo es esto. ¿Cómo reproducíamos música y cómo lo hacemos ahora? ¿En qué volumen podemos almacenarla? Es, digamos, de los clásicos. Pero en el sector agua, afortunadamente, ya hay quien ha dado
un parámetro para estimar qué tan disruptivos estamos siendo. Entonces, una de las definiciones que se pueden encontrar es de un experto en desalinización y ya habla de una solución que es al menos 20% más eficiente. A esa persona, bueno, ya se le reconoce o bueno, el elemento que esté haciendo la disrupción tendrá que cumplir con este requisito, mejorar nuestra eficiencia. Antes hacíamos cosas como esta, que era dibujar a mano, ubicar fenómenos. Lo que está haciendo uno de los meteorólogos más reconocidos en el mundo es ubicar, ¿no?, los fenómenos. Y ahora lo que podemos hacer es esto, representarlo y transmitirlo de esta forma. ¿Qué otra cosa hacíamos de forma tradicional? Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos equipo con cierta tecnología, pero era estimar el caudal que está pasando a través de un cauce o un canal. Y esto nos puede llevar horas, tal vez, ¿no?, para estimar un solo dato. A veces podemos hacerlo en una hora, en media hora, pero imagínense recolectar esto para tener una serie de datos. ¿Qué podemos tener ahora? Algo así, que nos está mostrando qué está pasando en ese instante. ¿Quién se encarga de esto? Empresas como, ahí viene la referencia, es la empresa Ceba, son personas que están dedicadas a desarrollar tecnología que puede aplicarse a los recursos hídricos puntualmente, ¿no?, para resolver problemas. Ahora vamos a pasar a seguridad hídrica. Bueno, hay muchas definiciones, hay algunas que se enfocan más en la cantidad y calidad de agua, eso es muy común, que solo mencionan cantidad y calidad, pero esta es tal vez una de las más completas, porque aquí está hablando de, bueno, sí, necesitamos primero tener la capacidad para acceder, porque no todo el recurso está donde lo necesitamos, para utilizar, aprovechar y hacerlo de forma sustentable. La disponibilidad de agua en cantidad adecuada y calidad aceptable. ¿Por qué? Podríamos tener incluso una mejor pues, eficiencia, lo que habíamos dicho, ¿no? Si voy a ser disruptivo es que voy a incrementar mi eficiencia, pero hay veces que el porcentaje muy pequeño, por muy pequeño que se escuche, es significativo y es difícil de hacerlo crecer. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la industria 4.0, es un panorama muy general, cómo inició. Bueno, por aquí andábamos en la primera, 1800, 1900 la segunda, pero me interesa aquí, después de la tercera llega la cuarta revolución. Esto ya lo vemos entre 2010, 2012, ya empezamos a ver este tema, ¿no? Donde tenemos sistemas ciberfísicos que se están volviendo autónomos, que están teniendo respuestas basados en inteligencia artificial. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué elementos se han identificado? Recordemos que cuando estamos en algo nuevo, cuando estamos descubriendo cosas nuevas, así desde el inicio, ¿no?, de que se organizó el conocimiento, se pusieron a pensar, bueno, ¿y cómo clasificamos esto, no? Pues le vamos a llamar biología, le vamos a llamar historia, le vamos a llamar matemáticas. Bueno, aquí tenemos ahora cosas nuevas. ¿Cómo se están llamando esas cosas nuevas? Esos elementos nuevos que agrupados les llaman cuarta revolución. Bueno, una es Big Data y analítica de datos, porque si tengo muchos datos, eso no significa que ya los esté usando. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, aparte de recolectarlos de forma ininterrumpida, de no tener huecos, necesito que tenga cierta longitud, la serie de tiempo, necesito que tengan un formato específico, eso ha sido un reto muy grande, porque no puedo tratar igual una tabla que una imagen de satélite que un correo, o que una post en Twitter, un tweet contiene una imagen con un nivel de un río, ajá, pero ¿cómo lo interpreto? Entonces, el tratamiento de esa información es un trabajo que hay que hacer para poder explotar esa información y analizarla. Sobre inteligencia artificial, va a haber, ya pueden encontrar mucha información sobre esto, pero vamos a tomar esto de punto en serio. Hay muchas cosas que no están aplicando en el sector agua porque todavía no hay alguien que esté a cargo de eso, pero sí se están aplicando en otros campos. Y eso nos sirve mucho, porque si nos metemos a navegar y encontramos información o platicamos con alguien que nos cuenta su experiencia usando la inteligencia artificial en otro campo, a nosotros nos puede hacer un clic y decir, oye, eso lo puedo usar también en mi área. ¿Para qué me sirve la inteligencia artificial? Puede ayudarme en la detección, puede ayudarme en la predicción y puede ayudarme en la prevención. Vamos a ser muy, muy breves. Les decía, hay cosas aquí muy simplificadas, lo sé, pero de aquí podemos tomar muchísimo más
en adelante, ¿no? Hay mucho camino ya recorrido en otros campos. Ahora, los servicios en la nube. Bueno, el cómputo en la nube, muy en concreto, muy breve, son los servicios y aplicaciones que se ofrecen a través de Internet. ¿Por qué nos ayuda? Bueno, yo solo voy a pagar por lo que requiero. No necesito comprar un servidor a lo mejor de $1,000,000 porque en realidad solo voy a ocupar la mitad, ¿no?, de su capacidad. Entonces voy a pagar por eso y lo voy a usar a través de Internet. Ahora vamos a ver en cuanto a la aplicación en el sector, bueno, ¿qué ofrece para el sector agua? Lo que vemos ahí en la imagen es un dron que puede hacer muchas cosas siempre y cuando tengamos, ¿no?, la tecnología adecuada, la estimación de los costos, tengamos a la gente capacitada en su uso. Pero hay una frase, me gustó bastante, lo que dice ahí abarca bastantes aspectos de lo que estamos viendo. Y dice, el pensamiento digital tendrá un impacto en todos los aspectos del agua, desde la gestión de fuentes, o sea, cómo administramos la tecnología de tratamiento, la eficiencia, el consumo y la participación del cliente. Es decir, eso tiene que ver incluso la tecnología, cómo la voy a usar para hacerle saber al cliente cuánto está consumiendo, para hacerle saber por lo que está pagando, cuánto debe pagar y en qué se está usando lo que está pagando. También su reutilización, su recolección, su recuperación, desde el punto de vista económico y ambiental. Es decir, va a abarcar todo. O sea, el impacto puede ser mucho mayor a lo mejor que en otros sectores, porque el nuestro abarca realmente, es transversal, ¿no? Ahora, regresando a lo que les decía en cuanto a simplificaciones. Cuando hacemos el estudio, esto es un poco de contexto, para quienes están en el camino ahorita de una maestría o están pensando en hacer una maestría. Cuando hacemos o nos especializamos en el área de recursos hídricos, vamos a encontrar cosas como esta, en el temario, en las materias de primer, segundo semestre o en las optativas, si es en licenciatura, y lo dividimos así, como hidrología, hidráulica, mecánica de fluidos, etcétera. Ahí está la lista. Incluso ahí se menciona ciencias atmosféricas, que no es tan conocido por la gente que está en ingeniería, pero que es una parte esencial a la hora de ser operativos. Ahí todo muy bonito porque nos ponen ejemplos donde todo está separado, pero los buenos o los mejores profesores que he tenido siempre me lo han aclarado. Eso es una simplificación, una idealización. Cuando abordamos un problema a la hora de la hora, ¿verdad?, en la realidad, no vamos a ver esa línea divisoria tan claramente. Entonces vamos a tener que usar elementos de varias de estas disciplinas y vamos a estarle buscando hasta encontrar la solución que nos convenga, porque cada problema va a ser distinto. Ahora, en esos problemas, lo que nos interesa para iniciar es estimar o medir variables. No todas las variables las vamos a medir. No para todo tenemos una escala instalada, ¿no?, en sitio, como en el nivel, por ejemplo, de un embalse. O sea, hay cosas que se pueden estimar. Estas son algunas de las principales. Aquí aclaro, por ejemplo, caudal en río o caudal en litros por segundo. Les decía yo que dependiendo del subsector, algunos se van a sentir más familiarizados con uno o con otro. Pero para todo esto necesitaríamos elementos de medición. Y para todo esto podría ofrecernos el sector, el 4.0, una solución o parte de la solución. Ahora, la seguridad hídrica, bueno, ¿qué implica alcanzarla y qué nos falta? Hay cosas, aquí vamos a hacer igual, una muy breve simplificación de lo que implica. Ya lo vimos, ¿no?, que hay que protegernos contra fenómenos climáticos e hidrometeorológicos, tenemos contaminación emergente, tenemos condiciones cambiantes, difíciles de pronosticar. ¿Cómo lo escuchamos esto a veces? Bueno, intensidad del viento mayor, intensidad de la precipitación mayor, pero al final no sabemos si va a ser mayor o menor. Ese cambio que estamos experimentando en los últimos años no tiene un respaldo en las décadas anteriores que nos guíe, que nos diga, mira, vas a subir un 30% la intensidad, pero luego la bajas y luego la temperatura la subes un 50%, no lo sabemos. Entonces, esas condiciones cambiantes son muy difíciles de pronosticar, incluso para los modelos que están calibrados o que tienen a nivel global una serie de puntos, ¿no?, de mediciones. La demanda creciente, el recurso contaminado y las fuentes sobreexplotadas. En este caso, por ejemplo, el tema de COVID fue una demanda que cambió, para la cual no teníamos un pronóstico estimado. Ahora,
la gran brecha que existe entre el desarrollo de las soluciones y su implementación. Eso es algo que se van a encontrar a lo mejor en otros sectores, pero les decía, hay otros que ya están muy avanzados, que están tomando, me encuentro gente, por ejemplo, en el doctorado que está en otras áreas donde está ya aplicando, ¿no? El sensor lo tiene instalado y hace experimentos en laboratorio. Nosotros tenemos laboratorios a veces naturales a los que nos es difícil llegar o para los que no hay inversión, porque nadie está en ese punto hasta que hay un desbordamiento de un río que subió 4 metros en 20 minutos. Antes de eso pasaron 3 años sin que nadie invirtiera en una estación ahí. Entonces ese contraste entre que sabemos que hay una solución, pero tenemos bastante tiempo, ¿no? Sin lograr aplicarla, sin concretar la instalación de algo, eso es preocupante. Ahora, vamos a romper un poco aquí. Vamos a ver cómo empezó esto, bueno, y vamos a hacer, tratar de aplicarlo en algún momento, porque si no, ¿qué caso tendría, no? Estar reunidos para ver todas estas tecnologías. Imaginemos que hay gente que está en una universidad. Bueno, eso pasó en 1993 a un grupo de científicos que dijeron, oye, ya me cansé de ir a la cafetería, solo voy y no sé si hay o no hay. Cuando llego no hay café. ¿Qué hicieron? Bueno, instalaron una cafetería, quítenle los smartphones, quítenle las apps, pero déjenles el internet y se les ocurre esto. Esas imágenes que se ven ahí son la cafetera. Y con eso ya tenían solucionado, ya no tenían que perder ese tiempo, ¿no? O caminar hacia la cafetería. Este tipo de soluciones, que a veces parecieran no de gran impacto, bueno, eso son solo el inicio. Hay cosas que empiezan así. ¿Cómo nos está ayudando la tecnología? O sea, ¿cómo pasamos de algo así que parecía irrelevante a algo que sí? Aquí lo que voy a tratar de hacer es darnos un contexto espacial y temporal de cómo empezamos, ¿no?, a solucionar esas preguntas del sector y luego dijimos, ya sé qué vamos a hacer. Bueno, los primeros embalses, porque no teníamos agua en todos los lugares y dijeron, oye, ya llovió, pero ahora ya no tengo agua. Fueron en el año 3000 antes de Cristo. Por ahí del año 500 ya estábamos registrando precipitación. En el siglo XVII, bueno, ya hay primeras mediciones hidrométricas. Aquí ya hablamos de mediciones constantes, o sea, de algo ya sistemático, ¿no? De hay que ir a las 8, no sé si a las 10, pero ya lo hacían. Primeros modelos basados en datos, bueno, ya estamos hablando de finales del siglo XIX y también a finales de ese siglo, bueno, ya estamos hablando de mediciones diarias en Canadá, de una red de estaciones en Suiza para, fíjense, 290 estaciones. Para 1950, bueno, ya tenemos los primeros pronósticos meteorológicos, nada acertados, pero así se inicia. Y bueno, el lanzamiento del primer satélite meteorológico para 1960. Aquí en los 70s empezamos a usar los sistemas SCADA o SCADA para adquisición y control de datos. El concepto de Digital Water ya lo tenemos para 2012. Para 2013 ya tenemos una cuarta generación de SCADA porque ya sumamos Internet de las Cosas y ya sumamos servicios de la nube. El GOES 16, al inicio llamado GOES-R, es en 2016. Para 2019, bueno, ya tenemos la gestión de agua subterránea mediante blockchain. Este es un tema ya muy amplio, aplicado sobre todo en finanzas, para el que nos tendríamos que llevar un buen rato, pero es muy, muy interesante cómo ya están aplicándolo, ¿no?, para registrar el intercambio de agua que hay entre usuarios. ¿Y qué pasa este año? Bueno, este año hay lugares, esto es en España, donde ya tienen instalada totalmente la digitalización en su organismo operador, por llamarlo así. Y los sensores que controlan toda su red registran la cantidad de agua suministrada, pero no todos los puntos que están registrados tienen que tener un sensor. O sea, hay datos estimados, lo que les comentaba hace un rato. Pero esto es junio de este año. O sea, ya hay un sistema completo que está haciendo uso de todos esos recursos. Y regresamos otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, desde los años 50 estamos lanzando satélites. Se ven algo así. ¿Cuántos hemos lanzado? Más de 10,000. Todavía hay casi 6,000, pero operan 3,000. Es decir, hay cosas que se tienen que retirar. Ahí está el link. Pueden checar esta animación porque les permite una visualización de lo que está en el espacio. Es decir, sí tenemos mucha información, pero fíjense todo lo que hay detrás. Hay mucha inversión. Esto no se lanzó, son 50, 70 años, casi 60 años, ¿no? De estar invirtiendo y de estar probando y de estar, bueno, poniendo cosas en el espacio para ser observado todos estos fenómenos.
¿qué nos pueden dar estos objetos? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, lo que vemos aquí son imágenes del embalse. Aclaro, las imágenes necesitan sus filtros, no, son tratadas para que podamos ver algo así tan definido. En 2015, 2016, 2017 y 2018. Vamos a hacer un zoom. En esa zona, lo que estamos viendo es el cambio en el nivel del embalse. Fíjense cómo 2017 se ve, ¿no? Menor el área cubierta por el azul. 2018 baja otro poco y 2019 se recupera. Ahora vamos a los datos. Esos datos que estamos viendo acá, bueno, 2015, 2016 baja, 2017 en magenta está más abajo y 2018 ya se recupera, que es lo que vimos en la imagen de 2019. Hay cierto retraso, hay que revisar de cuándo es, cómo se trató, qué información nos da, porque necesitamos que esté despejada, no tenga nubes, ¿no? Ahora, vamos a dar un contexto de lo que pasa con los actores que se encargan de la seguridad hídrica. ¿Quién la atiende eso? Porque dijimos que hay que ver calidad, que hay que ver protección, que hay que ver de ubicación. Bueno, se encargan muchas autoridades, pero hay que aclarar que hay autoridades, en este ejemplo que estoy poniendo, una simplificación nada más, la autoridad municipal por un lado y la autoridad federal. Y al final vamos a mencionar algo de esto porque es importante aclarar a qué le toca a cada uno. Si yo me enfoco en la autoridad municipal que está haciendo, bueno, se encarga del abastecimiento, se encarga del saneamiento, ¿no? Del tratamiento de agua, de dónde vamos a descargar las aguas contaminadas. Y la autoridad federal, en este caso, es Conagua. En el caso del organismo operador, bueno, hay diversos y no todos tienen las mismas funciones y no todos tienen las mismas capacidades. En el caso de la autoridad federal, en Conagua, que es a nivel nacional, incluso tiene dentro de ese organismo otros más. Para el pronóstico meteorológico, bueno, se encarga el Servicio Meteorológico Nacional. Pueden entrar a la página, ver el pronóstico, estar al pendiente en redes de los avisos que dan. Del pronóstico hidrológico, cada organismo de Cuenca tiene gente que está revisando. Va a llover aquí, se nos va o puede desbordarse esta zona o podemos tener problemas y se comunica con Protección Civil, idealmente. Y la autoridad para la operación de embalses. Esto es el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Estas sesiones, hasta donde yo sé, se siguen transmitiendo los martes en las redes de la Comisión Nacional del Agua. Ahí se menciona el estado de los embalses. Es ahí donde nos avisan, oye, ya tienes poca agua, ya tienes 30% de tu embalse, te queda menos, ¿no? Y tenemos pronóstico de una semana, el pronóstico del Servicio Meteorológico, no va a llover. Entonces, ese tipo de decisiones de cómo vamos a operarlo para poder abastecer lo esencial, bueno, eso también se encarga la autoridad federal. Ahora, ¿cómo se apoya una autoridad municipal? Me voy a la parte de arriba, acá. Bueno, tradicionalmente lo que usan es un sistema SCADA o SCADA para operar, pero ahora lo que estamos tratando, hacia dónde vamos, es hacia hacer un gemelo digital. ¿Qué nos va a permitir el gemelo digital? Bueno, nos va a permitir ahora ver, basado en aprendizaje automático, lo que dijimos antes, predecir, prevenir fallos, detectar dónde están, aquí está la ocurrencia, y evitar que sucedan. ¿Cuál es una ventaja de este tipo de... un evento ahí y la detección voy a colocar qué tan grave es a nivel mundial? Entonces, si yo tengo en mi sistema alguna detección de falla basado en cierta metodología, yo puedo comunicarlo a otro organismo operador en otra ciudad en el mundo y me podría ayudar a decirme, no, este es un error que ya se nos presentó. O me podría decir, sí, hazle caso, es muy probable que esa falla ocurra, ya tuvimos algo de este tipo. ¿Qué usos tiene? Bueno, hay usos para la operación diaria y hay usos para la planeación. Me puede dar escenarios de pasado, presente, futuro, me puede dar un pronóstico de las siguientes 24 horas, me puede ayudar en la toma de decisiones, a estimar valores en puntos donde no tengo equipos de telemetría. No necesito. En Valencia tienen aproximadamente 600 puntos con un sensor y estiman 10,000 valores. Entonces, eso es bastante, es información que está estimada, pero que es igualmente valiosa. Ahora, en la planeación, la evaluación de necesidades de la red a futuro, el diseño de la infraestructura que voy a requerir, ¿no? Y por lo tanto de la inversión que voy a requerir. La definición por adelantado de la operación de esa nueva infraestructura, la determinación de las etapas de puesta en marcha. O sea, no voy a empezar y mañana ya opera al 100%, probablemente necesito, ¿no?, definir etapas
esto me ayuda, en esto me ayuda una tecnología de este tipo. Ahora, aquí hay un reporte, el Strategic Directions de Wire Report, dice el 57% de los organismos operadores en Estados Unidos, que tienen bastante inversión siempre, afirman estar generando grandes volúmenes de datos sin hacer uso óptimo de estos. Entonces, ¿de qué me sirve tener 600 sensores y 10,000 datos estimados generando información todos los días si no la voy a usar? Hay que ir complementando. Habrá quien diga, oye, pero yo no tengo ahorita para invertir en eso, yo no tengo para invertir en una red. Bueno, de acuerdo, pero la información que ya tienes, podrías ir empezando ya a darte una idea de qué vas a hacer con lo que ya tienes y lo que siga. ¿Por qué? Porque puede hacer un cambio drástico, o sea, de no tener más que series de datos en 3 puntos a tener una red completa. ¿Por qué? Porque estamos viendo los saltos que dan, ¿no? La disrupción que hay en este tipo de tecnología. Ahora nos vamos a la autoridad federal. ¿Qué puede ayudar de la tecnología para la protección ante fenómenos? Para el pronóstico. ¿Cómo usamos ese pronóstico meteorológico que decíamos que nos da el servicio? ¿Y cómo usamos el pronóstico hidrológico? ¿Y cómo usamos la toma de decisiones? Esto en la toma de decisiones de la operación de las obras. Bueno, hay una cosa que se llama sistema de alerta temprana, que podríamos hablar varias horas sobre este tipo de sistemas. Uno de los expertos en este tema que conozco es el doctor Ángel Aldana. Él forma parte y es fundador de la red Proimed. Entonces, cualquier duda con él, con toda confianza, seguramente la resuelve. ¿Qué nivel, por ejemplo, esperamos que alcance un río? Eso nos podría incluir, ¿no? Esas son de tipo de respuestas que nos puede incluir un sistema así. ¿Qué colonias, por aterrizarlo en una zona local, podrían experimentar inundaciones? ¿Cuántas personas tienen que ser evacuadas? ¿Cuánto tiempo tenemos para evacuarlas? Cosa importante, no solo estamos hablando de software, hardware y de tomadores de decisiones de una sola entidad o institución. Aquí estamos hablando también de la coordinación que hay, por ejemplo, con protección civil en el estado, con protección civil a nivel municipal, porque ya en el tema de evacuaciones, bueno, quien se va a comunicar con la población son ellos, pero ellos deben estar basando esas decisiones en la información que se da. Y la información que se da, bueno, ya vimos, ¿no? El proceso que hay que seguir y de dónde viene. Ahora, vamos a ver cómo es que se vería todo lo que metemos en un sistema de alerta temprana, muy a grandes rasgos. Tendríamos que ingresar un modelo de elevación digital, tendríamos que ingresar precipitación de estaciones, entre más mejor, ¿no? Es la medición en superficie y también los modelos de la atmósfera, considerarlos. Si hay una zona preocupante, ¿no? Saber qué está pasando, cuándo viene el evento de precipitación. Información de radar, que se nos da un zoom. Lo que el satélite ve en grande, ¿no? El radar lo está viendo en una zona pequeña. Los productos satelitales que ya les decía, no cualquier imagen nos va a servir, hay que procesarla, hay que poner un filtro, hay que revisar y hay una cosa que se llama hidroestimadores. Bueno, eso también nos va a servir. Y también el uso y cobertura de suelo, porque puede que la cuenca no tenga mayor problema en recibir un evento, o puede que sí, con cuánto tiempo o qué lluvia antecedente tuvo. Todo esto formaría parte de lo que vamos a ingresar a nuestro modelo. Ahora, ¿para qué otra cosa me puede servir en ambos casos? Bueno, este es un ejemplo de cómo podríamos comunicar a la población de manera muy visual, de manera que lo tengan, que estén sensibilizados a lo que puede provocarles un evento. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un tirante de 20 centímetros es una cosa, pero si hablo de un tirante de medio metro y si hablo de una velocidad de 1 metro por segundo, si ustedes se meten a un río y el agua les llega a la cintura y la velocidad es de 1 metro por segundo, probablemente se puedan mantener en pie. Cuando eso llegue a 2 metros por segundo, olvídenlo. Cuando eso traiga arrastres, troncos, rocas, trozos de casas, esa es otra cosa. Entonces, este tipo de visualizaciones también es tecnología y también nos puede ayudar a la hora de comunicar por qué la gente debe o necesita evacuar. Lo que sigue va a ser cómo abordamos el problema. Bueno, esto también es una simplificación, lo aclaro, espero que les ayude, porque hay veces que nos perdemos en el mar de información, pero lo primero que tenemos que hacer es descomponer nuestro problema. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo medir? ¿Qué es lo que puedo estimar? Por ejemplo, el incremento de mi escurrimiento. Ajá, pero ¿cómo lo mido? Bueno, hay un nivel,
Hay una velocidad y hay un área inundada, si puedo estimarla o medirla. El nivel probablemente ponga una escala y el área necesito tal vez una imagen, pero existen. Ya las vimos en las inundaciones del año pasado en la zona de la planicie tabasqueña. Bueno, la zona urbana alrededor del cauce. ¿Quiénes están expuestos? ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Qué actividades económicas tenemos? Tenemos un catastro, tenemos mapas. Y bueno, los efectos del flujo, los daños. De esto hasta hace unos años se encargó Senapred y nos da mucha idea de del impacto que puede tener un evento de tipo hidrometeorológico en una región. Ahora el problema, bueno, el problema, ¿cuál va a ser? Que al rebasar la capacidad, en este caso, claro, al rebasar la capacidad del cauce, no se tiene un control del área que ocupa el flujo. Al final, seamos muy francos, hay muchas ocasiones en que lo que queremos es controlar, o sea, no vamos a detener por siempre el agua, ¿no? Ni en un embalse, ni en un cauce, pero sí buscamos tener un control de ello, hacia dónde redirigirlo, hacia dónde encauzarlo y tener los menos daños posibles. Bueno, después el diseño de un algoritmo. En eso hay poca gente que está muy consciente de lo que tiene los recursos hídricos, de los problemas que hay en los recursos hídricos y que al mismo tiempo pueda diseñar un algoritmo para resolver algo así, o para estimar datos, o para, no sé, hay muy poca gente así, o sea, que tenga el mapa de las herramientas y el mapa de los problemas. Lo que ahí yo diría que necesitamos es comunicarnos más. Y bueno, finalmente la abstracción, porque al final lo que estoy dando, ¿cómo lo voy a representar? No necesito una imagen 3D siempre, ¿sí? Puedo hacer una sección y con eso voy a indicar a qué nivel alcanzo. Por ejemplo, protección civil, si yo le doy una sección y le digo, está tu cauce al 30%, está tu cauce al 50%, en 2 horas vas a tener el cauce al 100%, bueno, ellos ya se dan una idea, ¿no? De cuánto tiempo tienen para hacer las evacuaciones pertinentes. Bueno, ahora, ¿qué es lo que buscamos finalmente? Si hay una palabra, diría yo que sostenibilidad, porque necesitamos equilibrio entre demanda y disponibilidad. Por eso no es tan sencillo como se ve. Hay una reflexión final que les quiero compartir. Es sobre una encuesta que fue el año pasado, me parece, sí, fue el año pasado. Y lo curioso es que, bueno, ahí la mayor parte de la gente que participó tiene un nivel de preparatoria hasta posgrado. Y está siempre, porque fue a través de redes, está en constante contacto con las redes sociales, con la información que se divulga ahí. ¿Qué es lo que respondieron ante la pregunta de en qué se usa la mayor parte del agua en México? Bueno, casi el 40% de los encuestados, el 37,4%, considera que la industria es la mayor consumidora, cuando en realidad el 70% del agua en México y en el mundo en general, alrededor de ese porcentaje, se usa en la agricultura. Y eso, bueno, nos da los alimentos que también consumimos, ¿no? Ahora, las conclusiones. Bueno, vamos a ser muy breves. En el sector, ya lo dijimos, es uno de los que más ha tardado en adoptar las tecnologías 4.0. El conocimiento sobre las aplicaciones ya existentes se encuentra muy disperso. En muchos casos no es concluyente, o sea, no me pueden asegurar, ¿no? Si voy a crecer en mi eficiencia 20, 15, 35. Pero se requiere que en algunos casos haya años de inversión y que haya resultados positivos. Eso lo vamos a ver a través de las décadas, ¿no? Muchas veces, o lo hemos visto así. Probablemente ahora sean meses, pero eso implica también inversiones fuertes. La mayoría de los estudios y reportes sobre la adopción de las fuentes de información, herramientas descritas en artículos, se enfocan en el abastecimiento a zonas urbanas. Ese es otro problema. Hay casos, ¿no? Casos de estudio, casos de sistemas de alerta, muchas veces van a ser zonas así. No nos estamos enfocando a zonas de otro tipo, zonas rurales, por ejemplo. Para casos en el análisis que la tendencia lleva a concluir que la disrupción contribuirá a la recirculación del agua, al aprovechamiento de residuos resultantes, eso ya lo habíamos dicho, va a tener un impacto en todas las áreas, ¿no? La sustentabilidad energética de los sistemas, el incremento en la eficiencia, a través de un mantenimiento proactivo. Bueno, para lograr esto, hay que considerar que la disrupción no solo está en la tecnología emergente, también en la combinación de los datos y sus análisis. Hay veces que ya tenemos información, ya tenemos décadas de información. Habría que ver si de ahí podemos sacar algo y, bueno, dar un paso más invirtiendo, pero no estar atados, ¿no? Sin avanzar antes de esas inversiones.
Por último, las recomendaciones, bueno, hay que cerrar la brecha de conocimiento sobre el agua. Y voy a la encuesta que les decía, ¿no? No estamos enterados a veces de quién es el encargado de proveer cierto servicio, de la información que nos dan. Hay que mantener y densificar las redes de monitoreo. Hay redes que operan 3, 5 años, pero después empieza a haber problemas y no hay el recurso o no está contemplado para invertir en su mantenimiento. Hay que aprovechar las capacidades del software libre. Muchos de los que yo he encontrado me dicen, es que yo ya me acostumbré. De acuerdo, si tú tienes una licencia, yo no estoy en contra, pero hay que ser abiertos a que podemos usar otro tipo de software. Hay que desarrollar modelos a medida. Eso puede ser o no ventaja, pero si yo quiero adoptar la tecnología, forzosamente voy a tener que conocer a fondo mi región y mi problema y adaptarla a eso, la solución. Hay que adaptarse e invertir en una actualización constante. A veces es invertir tiempo, no estoy hablando solamente de inversión económica. Mucho del tiempo que el personal, ¿no?, que esté a nuestro cargo puede invertirlo para ir actualizándose, qué hay nuevo. Y hay que invertir en software y hardware para almacenamiento, procesamiento y visualización de resultados. Muchas veces se nos hace muy como, claro, yo tengo mi equipo. No, es que no es un equipo. Muchas veces hablamos de teras, ¿no?, de información para poder guardar nuestro histórico de imágenes satelitales. Y bueno, esto es final para todos. Estar juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Hoy ya estamos juntos y espero que en algún momento tengamos el éxito y trabajemos. Y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Un tema muy interesante. Yo creo que con lo que nos acabas de presentar, bueno, en lo personal, me queda muy claro la tecnología que se está implementando en otros lugares. ¿En dónde estamos? Quizás les paso a algunos de los compañeros que están con nosotros acompañándonos. ¿En dónde estamos? Ya sea en lo que implementamos en materia de investigación en nuestras universidades o en nuestros institutos de investigación o en nuestros trabajos. En mi caso, yo trabajo para un organismo operador. ¿En dónde estamos y hacia dónde podemos ir? Han realizado varias preguntas en el chat. Nos las han... ¿Cómo, perdón? Y voy a avisar que ya no. Ya se acabó el tiempo. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Sale? Algunas nos las hicieron llegar de manera por el chat privado, otras por el chat de John Water, aquí en el Zoom. Mira, nos manda una pregunta Miriam Gutiérrez de Monterrey. ¿Conoces alguna tecnología disruptiva que se haya implementado en México para el sector hídrico? Sí, yo diría que sí. Ya tuvimos en la región sureste del país un sistema de alerta temprana. Este sistema hacía uso de información satelital, de información en superficie, de estaciones, hacía uso de información de radar, de información de condiciones, aunque no se mantuvo eso, pero sí estaba listo para recibir información de las condiciones de humedad en el suelo. Y eso nos permitía saber en cuestión de con 6 horas, hacían unas corridas que nos decían en las siguientes 6 horas qué es lo que iba a pasar. Entonces se mantuvo operativo más o menos tal vez 2, 3 años. Desafortunadamente hubo lo que les decía, no se previó la necesidad de mantenimiento y la necesidad de gente que estuviera al tanto de cómo opera ese sistema, porque había que estar pendiente, si una estación dejaba de transmitir, desactivarla. Es decir, había cosas que todavía eran muy manuales, ¿no? Como eso, pero estabas, imagínate, recibiendo información de 50, 60 puntos, más satélite, más radar, y tú estabas en un sitio nada más. Y ahí podías ver cada 6 horas lo que iba a pasar, ¿no? Eso para mí era disruptivo. Desafortunadamente, de ahí a mantenerlo ya es otra cosa. Yo diría que ahí lo que nos faltó es a lo mejor darnos cuenta, ¿no?, de lo valioso que era eso, porque eso se podía aplicar a muchas otras regiones. ¿Qué otra cosa diría yo? Bueno, la tecnología se tiene, lo disruptivo a veces es el cómo lo usamos.
Entonces probablemente debe haber otros casos así, que todavía no hemos difundido. Esa es otra cosa que quisiera aclararles. Cuando estás en atención en ese tipo de problemas, atendiendo ese tipo de problemas, y sobre todo de manera operativa, que tienes que responder al problema, no te da tiempo de escribir, ¿eh? No te da tiempo de hacer tu artículo de divulgación o de que te vayan a entrevistar. Sobre ese sistema una vez me fueron a entrevistar, fue la única vez, pero no se dio mayor difusión y no hay un artículo que pudo haber existido que sustente, ¿no? Todo lo que se tenía ahí. Entonces es importante también considerar eso. ¿Cómo vamos a hacerle para contarle al mundo lo que estamos haciendo y que nos vuelvan a invertir para mantenerlo? Muy bien. Muchas gracias, Celine. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar fue de Clara Nieto, de Tampico. Híjole, esta yo creo que es un torito. A ver. Hablando de seguridad hídrica, ¿cuál es el reto que consideras más relevante para México? Uy, la educación. La educación para la gente. Lo que les decía, hay que cerrar la brecha del conocimiento sobre los recursos hídricos. Yo les puedo contar aquí a ustedes, pero ustedes ya saben, ¿no? De qué se trata el mundo del agua, aunque sea en parte. Allá vieron alguna cara de ese mundo. Pero en general, pues, ejemplo, yo les cuento a la gente de mi estado y de mi ciudad, Morelos, la eterna primavera. Todo el mundo, mucha gente dice, clima precioso, me encanta, yo viví allá un tiempo. Y cuando les digo, sabes que las barrancas son los ríos, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo crees? ¿En serio? No, pues son barrancas, no son los ríos, o sea, son nuestros ríos y están contaminados. Y los seguimos usando para descarga y no tienen ninguna facha, pues, de lo que en otras ciudades yo ya he visto en México. Entonces, ese desconocer es lo que nos está regresando. Ese desconocer es lo que nos hace que si hay una estación instalada que costó $1.500.000 de pesos, alguien va y la rompe, alguien va y se roba el panel, aunque no haya mercado para que lo venda. Ese tipo de cosas, creo que ese es el reto importante, que generar el interés y darle a conocer a la gente ese tipo de información. Y creo que ya. De acuerdo. Gracias, Eli. Gracias. Tenemos más preguntas. Carlos Javier Escudero, de Guadalajara, es miembro del comité de John Water. Interesante el tema. Mi pregunta, para las estimaciones, modelos o patrones de comportamiento hidrológico, ¿qué tanto ha influido el cambio climático como para que los datos que se tratan en esta disrupción hídrica sean fiables? ¿Qué tanto ha influido el cambio climático? No tengo un número. De hecho, no creo que alguien lo tenga. Seguimos actualizándonos. Vamos al día. Vamos casi que cada 6 horas que se corren los modelos globales de la atmósfera, viendo que hay cambios. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la intensidad de precipitación hace un año, la máxima que registramos en una zona fue de 80 milímetros en una hora. Y este año no podríamos saberlo. Si va a superar, si va a llegar a 100, o si ahora vamos a mantenernos o va a ser baja. Ese tipo de información, cuando hablamos de cambio climático, nos tenemos que ir por regiones, nos tenemos que ir por series de tiempo, tenemos que analizar el caso. Entonces, si me dicen, ¿ha impactado? Sí, sí ha impactado, seguramente. Porque los datos que yo estoy usando para alimentar un modelo, que son de los últimos 20 años, 30 años, me dan un resultado y ya no coincide con lo que pasa. A veces quedo abajo, a veces quedo arriba. Quiere decir que sí está afectando. Que mi modelo no ve el cambio climático. De acuerdo. De hecho, algunas de las recomendaciones de los expertos en hidrología, hablando del diseño de la tormenta, pues es que uses registros de datos de los últimos años, ¿no? Que no te vayas a registros ya muy, muy viejitos, porque podría no estar considerando ya esos efectos del cambio climático o esa
permítanme usar ese término, variabilidad climática, ¿no? que se está viviendo. Sí, más allá de que incluso mi método de medición, si lo cambio, voy a ver cambios, ¿no? No sé si está mi amigo conectado, experto en esto, pero si a alguien le interesa. O sea, hay formas en que tú puedes detectar en una serie de tiempo y dices, oye, pero ¿por qué se movió mi serie? Aquí hay una curva rara. Bueno, porque cambiaste de método de medición. Eso también lo detectar. Okay. Gracias, Elizabeth. Álvaro Uribe, de Mérida. Con gemelo digital se refiere a un tipo de inteligencia artificial dando escenarios posibles con los datos que suceden día a día. Es decir, se alimenta con datos históricos y otorga resultados. Sí, de forma muy general, sí, es lo que hace, pero está usando los datos. Esa es la bondad de esto, que no está usando solo los datos históricos, sino que va a estar usando los datos que se van generando. O sea, entran los datos en el área de hidrometeorología. Yo registro, debe ser algo similar, ¿eh? Lo digo por el tipo de transmisión. Yo recibo o yo mido un dato en lo que se guarda en el data logger de la estación y en lo que se manda por satélite, y del satélite baja a una estación terrena, y de la estación terrena se guarda en el servidor, y yo lo consulto en el servidor, pues podrán pasar unas 2, 3 horas a lo mejor en que ya lo tenga yo, a veces menos, ¿no? Por las horas en que transmiten, 1 a 3 horas y ya tengo el dato. Eso lo estaríamos recibiendo en un sistema como ese, en un gemelo digital, y debería estar analizando eso. Y recuerden, mencionamos, bueno, tengo 600 puntos, pero puedo generar 5,000, 10,000, ¿no? Todo eso debería estarlo considerando. Entonces. Okay. Esta es una pregunta de la maestra Ángeles. Ok. Con base en el conocimiento que tienes sobre la calidad de los datos de precipitación histórica registradas en las estaciones meteorológicas de México, ¿consideras que con esta tecnología podríamos tener buenos resultados de pronóstico mediante la utilización de estas tecnologías? ¿O qué otros factores debemos fortalecer para un buen pronóstico en el sistema de alerta temprana? Lo más relevante que considero en un sistema de alerta temprana es la gente. Además de tener los datos, tú debes tener gente que esté muy sensibilizada con el comportamiento de los fenómenos de la región. Y eso se logra a través de al menos que pasen un año ahí y se den cuenta de, el modelo dice esto, pero la realidad es lo otro, ¿no? Se sensibilizan, se calibran. Si tú tienes gente que está encargada de eso, debes mantenerla, capacitarla, mantenerla. Se puede volver experta en muchas regiones, en todo el país, pero sí necesita estar muy en contacto con lo que pasa. Y sí, los datos son confiables, o sea, en general sí. Vas a necesitar hacer revisiones y vas a necesitar filtrarlos, pero sí, los datos, una vez que los conoces, confío más en una medición de pluviómetro, ¿no? Que un dato derivado de eso. Ibarilex nos dice, excelente ponente, muy buen manejo del tema, felicitaciones. Gracias. Mariana Navarro, yo creo que lo disruptivo sería la colaboración institucional académica y coordinar trabajos de investigación entre las universidades locales. Sería algo más económico y se reactivaría. Y creo que son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien del público que nos acompaña tuviera alguna duda, algún comentario, sino ya para ir cerrando este webinar. Muy bien. Bueno, pues agradecerte mucho, Elizabeth, por este tema. Nos das mucho panorama de lo que hacia dónde tenemos que ir en el sector hídrico y lo que podemos implementar. Obviamente en México pues no partimos de cero, ya tenemos en diferentes lugares, en diferentes instituciones, se va avanzando de manera, cada institución de manera propia, pero ya se va avanzando, pero sí tenemos muy claro pues hacia dónde tenemos que ir. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes, gracias Ángeles,
por el apoyo y los que preguntaron. Si alguien está interesado, con gusto les paso links, referencias, que pueden, les digo, nada más la punta del hilo, ¿no? Y de ahí tenemos mucho por hacer, sobre todo por lo que dices. La inversión es muy distinta en los subsectores y también en las instituciones. No, nadie está atado a otra. Entonces, sí podemos hacer bastante todavía. Gracias Ángeles, maestra Ángeles, por su colaboración. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a seguir informando en nuestras redes sociales de los próximos eventos que vamos a tener, del próximo webinar que se está ya organizando, y en cuanto tengamos información del John Ward Professional Conference, estaremos publicando, estaremos promocionando ese congreso para que puedan participar con artículos, con ponencias, y esperamos verlos ya pronto de manera presencial. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado. Hasta luego. Gracias, hasta luego.